Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Estamos contentos, estamos llenos de gozo porque nos estamos reencontrando una vez más acá en tu canal Amazing Grace después de una pequeña pausa motivada a problemas de salud que presenté, por eso no pude hacer los videos del día domingo, lunes y martes. Por ello, en esta semana vamos a realizar el video en formato semanal para poder abarcar todos los puntos y poder tener la lección completa. Entonces, bueno, para dar inicio a la lección vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es solamente para ti. Oh Dios, te damos las gracias por este día. Gracias porque tenemos la bendición y la oportunidad hoy de estudiar tu santa palabra en libertad. Esto solamente es por tu misericordia y por tu gracia, Señor, porque sabemos que vivimos en tiempos muy peligrosos en los cuales Satanás hará todo para separarnos de ti. Y la única manera de permanecer unidos a ti por medio de la oración, cosa que estamos haciendo, hablándote, planteando estas palabras ante el trono de la gracia y recibiendo información tuya, recibiendo la respuesta por medio del estudio de tu palabra, que se transmite o que se traduce en trabajo para ti, en la testificación. La gloria es tuya, Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Y bueno, que tu Santo Espíritu nos tome enteramente para que podamos permanecer unidos a ti y podamos ser instruidos por ti, porque únicamente tú puedes enseñar tu palabra, Señor. Esta es una oración hecha no por mérito, porque soy pecador y soy nada, Señor, pero los méritos en el poder de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, cuarta lección, primer trimestre, año 2026. Unidad mediante la humildad. El versículo para memorizar lo conseguimos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 2, y dice: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Ok? Entonces, sabemos, mis hermanos, que en la unidad hay fuerzas. Unidos es más difícil vencer. De hecho, por eso es que vio Dios que a Adán le hacía falta una compañera y le hizo ayuda idónea. Y aparte de eso, nos introduce, ¿verdad?, en una sociedad y en su pueblo, porque en la unidad hay fortaleza, porque si uno cae, lo podemos levantar. Entonces no estamos solos, sino que vamos avanzando como un grupo, como un cuerpo, que la cabeza es ¿quién? Es Cristo. Pero esa unidad se refleja por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Okay? ¿Cómo se logra esa unidad? Bueno, recibimos el amor de Dios. Ese amor actúa en nuestro corazón, nos transforma, ¿cómo diríamos? Nos constriñe ese amor y hace en respuesta que lo amemos a Él, en primer lugar. Y también ese amor que recibimos de Él no lo podemos contener. Lo amamos a Él y amamos al prójimo. Entonces, cuando nosotros tenemos amor por el prójimo, no vamos a querer causarle daño. Entonces, es lo contrario a la rivalidad. Porque ¿qué es la rivalidad? Es imponer. Recordemos que cuando hice la introducción, la lección, el día sábado, que tuve oportunidad de hacerla, vimos que la humildad es como la define. La vamos a leer hoy, capítulo 2, versículo 3 de Filipenses, pero ese día o el día anterior había leído un pensamiento filosófico que decía que la humildad es saber que no soy mayor a nadie, pero también que nadie es mayor que yo. Y eso no es humildad, definitivamente no. Ese es un ensalzamiento al yo que no va a permitir unidad, sino que va a causar rivalidad. ¿Por qué? Porque cuando ese yo quiere imponerse y el otro no deje la imposición, ahí vienen los conflictos. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Eso es lo que estaba pasando, por eso es que Pablo hace un llamado a la unidad. Entonces, vamos a leer, para empezar, Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3, pero el 3 no lo vamos a leer completo, que lo vamos a desarrollar un poquitico más adelante, la segunda parte del versículo, pero vamos a ver en qué se basa la desunión en Filipos. Dice tanto así. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu,
si alguna afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 12, el versículo para memorizar, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, que aquí está la exhortación de Pablo. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad. ¿Okay? Ese es el llamado y el resto lo vamos a hacer un poquitico más adelante porque viene la definición bíblica de lo que es la humildad y cómo practicarla, porque va a desarrollar maravillosamente y tenemos como ejemplo a Cristo, ¿sí? Porque va a hablar precisamente de Cristo de aquí en adelante y esa es la base que está poniendo. Entonces, mis amados, para poder entender, porque caemos en un vacío cuando leemos solamente los versículos 1 y 2. Por tanto, si hay algún consuelo, entonces vamos a leer el contexto. Vamos a ir, es necesario que vayamos al capítulo anterior. Recordemos que la Biblia no estaba dividida cuando fue escrita en versículos, capítulos, nada de eso, sino que era una carta entera. Entonces, vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 28 al 30 para poder entender esto. Vamos desde el 27 mejor. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, el carácter, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí está el llamado a la exhortación. ¿Okay? 28. Sin dejaros intimidar por lo que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. Este versículo es clave, porque nos va a ayudar a entender lo que estamos leyendo en el capítulo 2. Esa es la base. O sea, entonces, ¿qué es lo que había? Una persecución que estaba tratando de intimidar a la iglesia de Filipo, y cada quien, para salvarse de esa persecución, de ese momento, de que esa persecución o ese momento duro no les llegara a ellos, entonces estaban imponiendo sus propias ideas, dejando la unanimidad, causando rivalidad. Si hacemos esto, tal vez cesa la persecución. Ejemplo. Hace poco, hace 5 años vivimos una pandemia, las iglesias fueron cerradas. ¿Okay? Fueron cerradas. Entonces, hubo voces que se opusieron al cierre de las iglesias. ¿Por qué? Porque el hombre no determina si una iglesia se abre o no. Y ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, pero qué irresponsable. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde se adora a Dios. Entonces, ahí estamos tocando la primera tabla de la ley. ¿Sí? Entonces, ahí, para salvarnos de la persecución, porque eso iba a generar multas, iba a generar cosas, se podría dar este asunto de la rivalidad, porque nos podíamos oponer y decir, no, yo no estoy de acuerdo en eso y quiero imponer mi voluntad. ¿Y qué va a causar eso? Rivalidad y desunión. ¿Por qué? Porque el Dios se quiere imponer. Esto es un ejemplo práctico, mis amados, para que lo podamos ver cómo se llega a estos puntos de manera tan fácil, de manera tan puntual en una junta. De que un hermano tiene una idea, el otro hermano tiene otra, entonces una rivalidad porque ninguno de los dos quiere ceder. Y yo aprendí de un pastor que tuve después que me bauticé, que su nombre, bueno, y le agradezco y la gloria sea de Dios y pido que le bendiga a él, le bendiga a su familia. Tiene 2 hijas maravillosas, ya creo que casadas las 2. El pastor se llama Moisés Hernández y él dijo algo que me pareció muy interesante una vez. Él dijo que en un conflicto hace la pregunta, ¿quién es el que pide perdón primero? La respuesta natural es el ofensor, es el que tiene que pedir perdón. Esa es la respuesta natural del hombre natural, del hombre carnal. Pero él dice, no, el que va a pedir primero perdón es el que esté más cerca de Cristo, sea el ofendido o sea el ofensor. ¿Por qué? Porque el conflicto le va a causar daño a su corazón y necesita estar en paz. En paz porque Cristo le está inspirando esa paz a través del Espíritu, y el Espíritu Santo le va a indicar qué es lo que debe hacer ahora. ¿Qué podemos hacer si el orgullo se impone? No, Señor, yo no voy a hacer eso. Yo no lo ofendí, el que me ofendió fue él y el que tiene que pedir perdón es él. ¿Pasa? Por supuesto que pasa. Entonces, ese es el contexto de lo que estaba sucediendo. Y fíjense cómo dice aquí
que esta parte es interesante, que lo que intimida para ellos es ciertamente indicio de perdición, y que vosotros sois perseguidos, indicio de que sois salvos. Prácticamente palabras. ¿No? Vosotros de salvación, y esto procede de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bienaventurados sois cuando os persigan y os vituperen por causa de mi nombre, dijo el Señor Jesús, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Entonces, el que persigue al pueblo de Dios, el que intimida al pueblo de Dios, es indicativo de que está en perdición, porque forma parte de la simiente del asesino, del engañador. ¿Por qué? Porque hay una iglesia verdadera que tiene dos características: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Esa iglesia no tiene nombre, esa iglesia no tiene una denominación, un nombre. Nosotros hemos recibido mucha verdad, pero Dios tiene iglesia en todas las denominaciones. Es algo que debemos entender, debemos aceptar y darle la gloria y las gracias a Dios por ello, porque no somos exclusivos, que nos haría sectarios de tanto que nos acusan. ¿Sí? Entonces, hay gente, pero con esas características, entonces, ¿quién se llena de ira contra esta gente? El dragón. Y entonces, ¿a quiénes usa para ejecutar esa ira? A sus hijos. Entonces, por eso es indicio de perdición. Mucho cuidadito, porque hay persecuciones que puedo causarme yo mismo. ¿Ok? Una opinión no pedida, un acto impulsivo, palabras que no debieron ser dichas puede causarme persecución. Entonces, hay un equilibrio muy delgado. Ok, 29. A vosotros he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces, así como Cristo padeció, mi amado, es necesario que nosotros padezcamos. Esto es lo que promete el Evangelio, que lo decía yo en la lección pasada, que tuve que hacer una aclaratoria en el día viernes, recuerdo, porque yo había dicho que pedir o decir que la prosperidad era una indicación de discipulado es incorrecto. Pero después dije también que no hay nada de malo en prosperar, porque Dios desea que prosperemos en todas las cosas, tengamos salud como prospera el alma. ¿Dónde está el problema? No hacer de eso un fin. Un fin, no, si tengo que prosperar porque tengo que ser cabeza, no. Ole, eso se demuestra, no. Eso es un error. Si no, es el medio para llegar al fin. ¿Cuál es el fin? Ir a casa, encontrarnos con Cristo. Ese es el fin. ¿Ok? Entonces, y por último, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora que oís y que hay en mí. Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Entonces, vosotros vas a padecer persecución. Y entonces ahora dice lo que vimos en los versículos ahorita. Por tanto, si hay consuelo, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Porque Pablo estaba contento, estaba gozoso de que la iglesia permanecía, pero estaba este problema. Completad mi gozo, quítame este problema, quítame esto de encima. El reconocer o el saber que ustedes están en conflicto, en rivalidades, no me da gozo. Completad mi gozo. Lo mismo, reteniendo el mismo amor. ¿Cuál amor? El amor que recibieron del Padre cuando aceptaron a Cristo. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Mira, mis hermanos, es normal que puedan haber situaciones entre nosotros como hermanos. ¿Por qué? Porque usted tiene una forma de pensar, un origen, unas raíces diferentes a las mías. Usted tiene una personalidad distinta a las mías, tiene características distintas a las mías. Pero cuando recibimos a Cristo, el amor de Cristo nos constriñe, ¿sí? Y entonces ahora viene una transformación desde el interior que nos hace renunciar al yo, esas diferencias, ¿sí? Esas diferencias que podríamos tener, y ahora podemos vivir en armonía con un fin. ¿Cuál es la primera manera que podemos lograr esa unidad? Uniéndonos en la misión. Tenemos una misión muy grande
muy desafiante que ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Esa es la misión global, ¿sí? Haciendo discípulos, no haciendo miembros de iglesia, haciendo discípulos, porque un discípulo es una persona que se compromete en la misión y va a buscar más discípulos, no miembros. Miembro es una persona que llega un sábado aquí a las 9:30, 10, 11 de la mañana, escucha el sermón y se va, y piensa que con eso está bien y ya. El resto de la semana está escuchando música del mundo, los himnos le parecen aburridos, actuando como cualquiera del mundo. Entonces, por eso es que Dios nos dice que somos una iglesia tibia, porque tenemos ese comportamiento. Pero si nos enfocamos en hacer discípulos, ¿y quién es el responsable de hacer discípulos? Usted y yo. O sea, estamos acostumbrados, lamentablemente, de que mi trabajo llega hasta que la persona entre en la pila bautismal que está ahí atrás. Y no es así, debe haber un acompañamiento y una unión y un cuidado de ese recién nacido para que se mantenga e involucrarlo en la misión, que eso es lo que va a hacerlo convertir en un discípulo, hacerlo misionero. Verificar que esté teniendo una comunión real con Cristo, oración, lectura de la palabra, estudio, y involucrarlo en la misión. Porque esa es la diferencia entre los hijos de Noé y las hijas de los hijos de Lot. Los hijos de Noé fueron salvos, entraron en el arca por gracia, porque Noé halló gracia delante de Dios, porque era perfecto, porque caminó con Dios, caminaba con Dios. Lot, en cambio, era justo también, porque la palabra dice en Judas que Lot también es justo. ¿Okay? De hecho, oraba porque veía la maldad que había en Sodoma, y de hecho se representa la justicia por obras, su fe por obras, porque cuando llegaron los ángeles los acogió. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los hijos de Lot y los hijos de Noé que se salvaron? Que los hijos de Noé estaban involucrados en la misión. Estaban clavando, estaban construyendo el arca. La misión que tenían para ese momento. Cada martillazo era una predicación que condenaba a la gente porque había fe manifiesta. Entonces, mis amados, ¿dónde está el problema que causa la rivalidad? El yo. Renunciemos al yo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ok? ¿De dónde provienen las rivalidades y las discusiones? Cuando nosotros leemos Santiago capítulo 5, dice que hay un conocimiento que es diabólico. Vamos a leer capítulo 5, versículo, Santiago capítulo 3, versículo 10 al 16. Lo tengo por aquí. Ok, capítulo 3. Ok, dice, versículo 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os actéis, limitáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es el mismo espíritu de los que intimidan. ¿Okay? Pero esto es para causar desunión en el pueblo de Dios y así poder dispersar las ovejas. Entonces es muy importante. Y Gálatas 5:20, que también es fruto de la carne. El que anda en la carne no agrada a Dios. De hecho, si tenemos amor por el mundo, somos enemigos de Dios, lo dice el mismo Santiago también. Entonces vemos que en el capítulo 5, versículo 20 de Gálatas, dice que parte de los frutos de la carne son rivalidad, pleitos, contiendas, disensiones, celos. Entonces, eso es causado por el yo cuando no está sometido a la obra del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu, dice Pablo en el 5:16 de Gálatas, no satisfagáis los deseos de la carne, porque tú vas a querer imponerte. Van a haber cosas que tú quieres hacer, que tú quieres imponer, pero en amor, como lo dijimos, el que está más cerca de Cristo es el primero en pedir perdón, en amor y en unidad del Espíritu, porque el Espíritu es el mismo. Vamos a estar enfocados en la misión y todas esas asperezas, miren, liman. Entonces seremos un cuerpo perfecto, unidos en Cristo. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros leemos Proverbios capítulo 16, lo recomiendo que lo lean.
conseguimos muchos consejos o indicaciones bíblicas. Porque cuando nosotros andamos en el yo creyendo que sí, definitivamente, sí vamos a poder ayudar, que sí vamos a poder avanzar, que sí estamos enfocados en la obra de Dios. Dice el capítulo 16, porque engañoso es el corazón. Eso lo dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Más que todas las cosas y perverso, ¿quién podrá conocer? Dios conoce nuestro corazón. Y el corazón es engañoso y nos busca hacer caer. ¿Ok? Ahora, en el versículo 25 del capítulo 16 de Proverbios vemos que hay caminos que parecen perfectos al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Ok? Entonces, mis amados, de esta manera esto lo vamos a volver a explorar un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es la fórmula para evitar estos conflictos y vencer estas rivalidades y que el yo sea sometido? Es la humildad. Mateo 11, 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros leemos Lucas, capítulo 22, del versículo 24 al 30, vemos lecciones de Jesús, de humildad de Jesús. Él dice, si a quién es mayor, el amo o el siervo que sirve la mesa. Obviamente, el amo, porque el siervo está para servir, sí, pero en las bodas del Cordero, Cristo nos va a servir. Eso es humildad. Y entonces cuando nosotros leemos Juan capítulo 13, versículos 4 y 5, vemos que en la cena del Señor, en la Pascua, en la última Pascua, se conoce como la última cena en la Biblia, vemos que cuando estaban cenando, no había nadie que lavara los pies. Y Jesús mismo se ciñó, buscó el lebrillo y lavó los pies de los discípulos. ¿Qué siente usted cada vez que le toca hacer esto en una cena del Señor? Es un acto sublime. Es un acto de humildad. Es reconocer lo que vamos a leer a continuación. Vamos a completar el versículo 3 y entramos en la fuente de la unidad, que es la humildad, es Cristo, ¿sí? Que dice la segunda parte. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Eso hizo Cristo. Porque el trabajo de lavar los pies estaba destinado al siervo más bajo. Y ese es el trabajo que hizo Cristo. Y ahorita vamos a leer, a desarrollar esto maravillosamente. Entonces, completando el 3, que es la humildad, en la definición bíblica, es tener al otro en mayor estima que a ti. Y en el 4, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Entonces, ¿qué implica esto? Vemos que Cristo vino y nos dio ejemplo con una vida de servicio. Y ahorita lo que vamos a entrar es sumamente importante y sumamente maravilloso. Cuando estudiemos ahorita del versículo 5 al versículo 8, es fenomenal. Y vamos a entrar en una parte muy importante para nosotros, para nuestra espiritualidad, porque no es cualquier cosa lo que vamos a hablar. Esta lección es sumamente importante, amado. ¿Tú te imaginas estar en una reunión donde no haya nadie que se crea mejor, sino que tenga mayor estima que el otro? Una reunión en la cual nadie busque su propio provecho, sino el de los demás. ¿Cómo sería esa reunión? Un servicio total. Más bien hay rivalidad por servir. No, mentira, no va a haber rivalidad. Porque cuando el otro diga, no, no es así, tienes razón, no es así. No te preocupes, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Qué necesitas para que estés bien? Esa va a ser la respuesta. Entonces, fíjense. Como lo dije anteriormente, la fuente de la unidad es Cristo.
Vemos que los fariseos o el religioso, o sea que el religioso puede cometer el mismo error. Está pendiente de lo externo, cómo se viste, qué palabras dice, qué es lo que hace, qué deja de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo externo es reflejo de lo que hay internamente. Entonces, ¿dónde es que debe haber una transformación? En lo interno, en la mente. Porque queríamos entrar. La mente debe ser transformada a semejanza de la mente de Cristo. ¿Okay? Y ya vamos a leer una parte importante de esto. Es una transformación que se logra nada más aceptando a Cristo, rindiendo el yo, porque la fuente de la unidad es el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Recuerden que es un micro resumen, que es el amor de Dios, aquí lo estamos desarrollando. El amor de Dios viene a nosotros y ese amor nos constriñe, lo amamos a Él y amamos al prójimo, amamos a los demás. Recibimos el amor de Dios y es ese amor ágape el que se manifiesta en la vida del verdadero creyente, porque no eres tú, es Cristo viviendo en ti. Nosotros no podemos tener ese tipo de amor. Recordemos que cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 13, hay muchas dedicaciones de amor que han nacido de esa carta, pero ese se refiere al amor de Dios, que el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo. Ese es el amor de Dios. Porque como lo leíamos, no sé si en esta lección anteriormente, en Romanos 8, 38, 39, que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios es un amor total, que está allí sin importar cómo respondas. Dios te ama y te seguirá amando porque esa es tu esencia. Él es amor. ¿Okay? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo opuesto al amor? ¿Qué es lo opuesto a Dios? ¿Cómo demostró Dios que ese amor era real? Dándonos a su Hijo. Lo más precioso que tiene Dios. ¿Sí? Lo más precioso. Él mismo. ¿Okay? Parte de la deidad y nos dio a su Hijo como una prueba de que quiere que nos reconciliemos con Él. ¿Cuál era nuestra paga? La muerte eterna, la muerte segunda, no la muerte física, porque de esa todos vamos a resucitar y eso ya lo estudiamos anteriormente, sino la muerte eterna. Y Cristo vino a sufrir la muerte y el causa del pecado, la tuya y la mía. Me tocaba morir a mí y Cristo murió por mí. El amor de Dios manifiesto. Entonces, si Dios es amor y Dios nos da hasta lo sumo, lo más precioso que tenía, lo dio todo, ¿qué es lo opuesto a darlo todo? ¿Qué es la máxima expresión de amor? Quererlo todo para sí. ¿Cómo se llama eso? No compartir. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. El yo. El ego alto que me dice, mira, tú eres muy bueno, tú eres sabio, tú eres excelente, eres un profesional destacado, eres un cristiano excelente, tienes una vida justa, una vida perfecta. Entonces, como tú tienes una vida perfecta, tienes derecho a juzgar al otro. Exáltate y muéstrate como un ejemplo ante los demás para que seas la norma a seguir. Hermano, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién podrá conocer? Por eso que Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, paso número 1, niéguese a sí mismo. ¿Okay? Cristo, su espíritu,
es la fuente de la unidad. Okay. Ahora, ¿en dónde nace ese pensamiento ya lo dije, en dónde nace ese sentimiento de creerme mayor que los demás? Alimentado por el alrededor. Por eso es que dice el proverbio también que el que lisonjea a su hermano temprano, lazo le pone, porque está exaltando el yo. Vemos que Cristo sabía muy bien cuando esto pasaba. De hecho, cuando nosotros leemos Juan capítulo 3, vemos que Nicodemo llega lisonjeando a Cristo. Sabemos que vienes de parte de Dios, que eres un maestro que viene del cielo, de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Lisonjas. Cristo no se inmutó por eso, porque Cristo dice, cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo no llegó y dijo, gracias, por fin alguien que aprecia como soy. Cosa que tal vez responderíamos usted y yo. Porque Cristo era perfecto. Cristo tenía una comunión perfecta con el Padre. El amor de Dios estaba en él porque el Padre y él son uno. Y ese es el amor que nos dio a nosotros, disponible. Nosotros lo tenemos disponible también por su Santo Espíritu y podemos someter al yo por su gracia. O él puede someter al yo. Tenemos que ceder nosotros. Nosotros podemos ceder a la obra de la gracia a través del Espíritu Santo. Y esa es la fuente de la unidad. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Bueno, vemos versículos como lo que sale del corazón está en la mente, es lo que contamina al hombre, y de la abundancia del corazón abre la boca. Hay algo importante aquí que estaba la lección, porque yo soy muy propenso a eso y estoy orándole al Señor y le pido que oren por mí, porque una parte importante de poder entender y poder anular ese yo es saber escuchar. Por eso que, como dicen por ahí, tenemos dos oídos y una sola lengua. Yo recuerdo un testimonio corto que, leyendo esto, el Espíritu Santo automáticamente me trajo al recuerdo y me dijo, fíjate. Cuando yo estaba en Venezuela, nosotros tuvimos una obra misionera que llevábamos al hospital, que llevábamos comida. Esa obra duró 3 años y medio, el tiempo del Ministerio de Cristo. Una vez llegó un hombre pidiendo auxilio, tal vez manipulando, diciendo, bueno, que acaba de salir de la cárcel, necesitaba dinero, necesitaba tal. Yo lo dejé hablar. Solamente el principio de la historia. Okay. Lo dejé que dijera. Cuando vino el yo, me dijo, este hombre lo que me está cayendo a mentiras. Ahí intervine yo. Ok, sí, yo te entiendo todo lo que tú dices, pero nosotros, Ese hombre reaccionó con odio, con ira, porque sencillamente yo respondí antes de haber escuchado todo lo que le iba a decir. El haber cortado lo que él estaba pretendiendo hacer causó rivalidad, ira, celos, amargura. ¿Por qué? Porque yo juzgué, cometí pecado allí, yo juzgué y lo interví. Yo dije, no, yo no voy a caer en esto, como decimos en Venezuela, de este hilo tengo una cabulla, ya tengo un rollo, y ya yo conozco estas manipulaciones, pero cometí un error. Y el Espíritu Santo, de hecho, me lo trajo a la memoria para hacerme ver cómo cometí ese error. Entonces, ¿para qué? Para corregirlo hoy, para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, seamos pronto para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Lo dice la Biblia, lo dice Santiago también. Entonces, es importantísimo el poder escuchar a los demás, porque mucha gente solamente necesita ser escuchada. Mucha gente ni siquiera te va a pedir absolutamente nada, pero escucharlos le va a permitir a ellos sacar lo que los está consumiendo por dentro. ¿Okay? De hecho, a los psicólogos les pagan por escuchar. Ellos han aprendido técnicas para poder oír y dar sus consejos.
Ya Dios nos los había enseñado a través de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Rendir al yo, rendir al yo, porque el corazón es engañoso. El corazón no va a querer dominar. Entonces, ¿qué es lo opuesto a Dios? Satanás. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor. ¿Y cuál es el carácter de Satanás? El egoísmo. Lo opuesto al amor no es el odio, es el egoísmo. Ok. ¿Qué es importante, mis amados? La oración. ¿Qué puede unir a una congregación? La oración. ¿Qué puede unir a una asociación, a una división? La oración. ¿Qué puede unir a la conferencia general? La oración. ¿Qué puede reconciliar usted con su hermano? Orar con su hermano. Orar por su hermano con el cual está enemistado. ¿Por qué? Cuando empiece usted a orar por su hermano, esos sentimientos que tiene van a cambiar. Entonces, una vez más, ¿qué es la humildad? La humildad es tener al otro en mayor estima que a ti y poder servirlo. Eso es humildad, no es ser pobre, que esa es otra definición errada que tenemos de humildad, que mucha gente no. Como es pobre es humilde, hay pobres que son sumamente orgullosos. Y hay ricos que son sumamente humildes. O sea, la humildad no es un estatus. La humildad es una condición del carácter. Y somos humildes cuando tenemos a Cristo en el corazón y el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Porque el amor ágape está en nosotros y podemos darlo a los demás. Es ese río de agua viva del cual hablaba Jesús. El amor, porque el amor no se puede parar. Yo no recuerdo dónde escuché que hay 3 cosas que no se pueden ocultar. 1, un estornudo. 2, el humo. Y 3, el amor. Cuando se ama, eso se manifiesta en acciones, no en palabras. En acciones como Dios lo hizo, dando a su Hijo. Bueno, mis amados, ahora vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5. Después que dice que estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, al mismo, no busques vuestro propio provecho, sino el de los demás. Ahora el Pablo nos recomienda que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahí sí se pone más difícil la cosa. Porque ¿cómo puedo yo tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús? ¿Cómo se puede desarrollar eso? Fácil. Él lo ha sentido. ¿Cómo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás comiendo? Le acabo de hacer un resumen de lo que son las avenidas del alma. ¿Cómo entran las cosas a nosotros? A través de los ojos, a través de los oídos, a través de la boca, a través de lo que tocamos, a través de los sentidos, de lo que olemos, los 5 sentidos. ¿Cuál tiene mayor preponderancia que otro? Bueno, podemos decir, los hombres somos visuales, son muy dados a la visual, las mujeres son auditivas. La música, mis amados, tiene un poder tremendo sobre su mente. Y recordemos que vimos lo que es la humildad, que tener al otro en mayor estima, y eso solamente se logra renunciando al yo. Entonces, ¿qué información estamos recibiendo constantemente hoy? Exaltar al yo. Cuando usted está en las redes, yo me saco una selfie para mostrar lo hermoso que soy, o lo bien que le estoy pasando, o el plato que me estoy comiendo.
o el viaje que estoy realizando. ¿Glorifican a Dios alguna de esas cosas? ¿Lo estás haciendo para la gloria de Dios? Si comes o bebes o hacer cualquier cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Eso es lo que te dice tu corazón. Pero Jeremías 17:9 nos recuerda, ¿no?, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién podrá conocer? Vivimos constantemente bombardeados para que el yo sea exaltado. Y en este mundo de la inmediatez, de que quiero algo y lo tengo ya, en que el amor se ha puesto difícil y el sexo muy fácil, en el que elaborar un plato para deleitarme con una buena y sana comida cuesta mucho tiempo y dedicación, entonces es más rápido marcar un número y pedir una comida rápida. Y si no llega en 10 minutos ya estoy molesto. Lo mismo que hizo Esaú. ¿Sería que Esaú tenía el mismo sentir de que tuvo Cristo? No. Entonces, ¿dónde se inicia el problema? ¿Qué alimento? ¿De qué nutro mi mente? Porque un pensamiento se transforma en una acción. Una acción repetida forma un hábito. Dice la ciencia que haciendo algo por 21 días seguidos se convierte en hábito. Y el conjunto de hábitos que tienes en tu vida es que forman el carácter. Y eso es lo que define quién eres. Pero ¿dónde es el primer paso? El pensamiento. Entonces, por eso es que dice Pablo, allá en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué tengo que alimentarme? ¿Qué tengo que contemplar? Dice la hermana White que debemos contemplar por lo menos una hora al día, dedicar por lo menos una hora al día, dedicar la vida de Jesús, principalmente el tiempo de su pasión, el Calvario. Porque así vamos a sido transformados de gloria en gloria hasta lograr la imagen del Señor, hasta que Él la logre en nosotros, porque no somos nosotros. Es llenarnos de Él, vaciarnos del yo para afuera, que Él nos vaya llenando o que Él nos llene para que podamos tener una vida conforme a Él. Y ahí sí, hay el mismo sentir que hubo en Cristo que Él, los demás en mayor estima. No hay quien lave los pies, yo mismo soy, yo quiero serviros. Cosa que no ha perdido al estar allá. Porque en las cenas del Cordero, ¿quién va a servir? Cristo. Ese honor. ¿Acaso usted no quisiera salir corriendo y quitarle los platos y empezar a servir a usted? Yo quisiera hacerlo. Porque cómo ver a Cristo sirviendo a la gente. Pero eso es su gozo. Porque ese es Él. Ese es el amor de Dios. Derramado. Servicio. Por eso que el servicio es tan importante. Por eso es que una vida de servicio es lo que va a conquistar al mundo. Por eso es que la gente se niega a que le den estudios bíblicos porque no ve una vida de servicio en usted ni en mí. Vemos que queremos implantar religiones, pero no ve el carácter de Cristo en usted ni en mí. Porque cuando no me abren la puerta, entonces viene el yo y dice, bueno, él se lo pierde. Cristo no haría eso. Y entonces viene el corazón a engañarme y me dice, donde nos acepten, sacudid vuestras sandalias porque el polvo del lugar va a testificar contra él. No, mi amado. Si usted llega con acto de servicio, esas puertas se van a abrir de par en par, porque podemos resistirnos a una religión, pero no podemos resistirnos a un acto de amor. Esa es la fuente de la unidad, la humildad, el servicio. Y ese es el que abre todas las puertas. No por interés. Esto que estoy describiendo es el método de Cristo. Llegar a la gente para hacer el bien. ¿Sí? Hacernos amigos
Y después va a preguntar, ¿por qué no puedo seguir? Y entonces ven y sigue. A Jesús, por supuesto. El flujo de información que recibimos diariamente programa nuestra mente y condiciona nuestros pensamientos y dirige nuestras acciones. Ya lo dije. Cuando nos sumergimos en los medios de comunicación masiva, la forma mundanal de pensar imprime su huella en nuestra mente y comenzamos a actuar de la misma manera, como si las mentes de otras personas fueran implantadas en la nuestra. Entonces, contemplemos a Cristo para que seamos llenos de Cristo y podamos comportarnos como Cristo. Solo a través del Espíritu Santo podemos conocernos realmente. Fíjense el testimonio que acabo de dar, de que yo interrumpí al hombre porque mi corazón me dijo, este hombre te quiere engañar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué causé? Ira en el hombre, ira, rivalidad, contienda, ocasionado por mí, por no poder escuchar, por mi inmediatez. Ya es suficiente. Okay. Filipenses 2.5 enfatiza que tengamos la mente de Cristo. Eso es lo que quiere decir esto, realmente. Que nos comportemos como Él, pero para podernos comportar como Él debemos tener la mente de Cristo. Él debe desarrollar su vida en nosotros. Y aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 para que lo veamos de manera maravillosa. Vamos a leer los versículos 12 y el versículo 16. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Voy a continuar. Versículo 13. De estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que sea juzgado por nadie. Y el versículo 15. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Entonces, ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? Contemplando a Cristo, teniendo una vida de comunión con Cristo, para que sea una realidad. Primera de Juan, capítulo 3, vaya y lo lea, de que la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que se dio a sí mismo por mí. ¿Okay? En Colosenses, yo no anoté aquí, en Colosenses que dice que contemplando al Señor somos transformados de gloria en gloria hasta la imagen misma del Señor. Entonces, esa es la clave, mi amado. Esa es la clave. Entonces, debemos entender que el corazón es engañoso. Y para poder tener la mente de Cristo, es necesario contemplarlo a él y vivir. Con esto no es algo que usted va a aprender. Esto no es algo que va a tomar un curso. Mira, como un libro que voy a leer, que voy a ir a IAPA. ¿Cómo tener la mente de Cristo? Eso no está en ningún libro o en una universidad. ¿Cómo empezarte a comportar como Cristo? Sigue estos 5 pasos y cuando completes estos 5 vienen 5 más y así vas avanzando poco a poco con sabiduría y práctica. No, mis amados, eso no funciona así. Es una obra enteramente de Dios. ¿Cuál es mi parte? Ceder en yo. Aquí estoy. Soy tus manos, soy tus pies. Úsame, pero ¿por qué yo voy a expresarle eso a mi Señor? Porque tengo una vida de comunión con Él. Yo soy la vid, Juan capítulo 5, capítulo 15, versículo 5.
Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, separado de mí, nada podéis hacer. Es Él derramando su amor, una vez más, ¿ok? El Espíritu Santo nos convence de pecado para que vayamos al trono de la gracia a pedir perdón, justicia y juicio. Y nos transforma y nos dice todas las cosas del Padre. Porque ¿quién conoce la mente de Dios sino Dios? Sino su Espíritu. Entonces es maravilloso. Entonces vemos que sí es posible tener la mente de Cristo. Lo acabamos de leer. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Recordemos que en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, dice que estamos en una guerra espiritual. Recuerden lo que acabamos de leer en Corintios capítulo 1. Lo espiritual se ajusta a lo espiritual. Porque estamos en el mundo y andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Porque las milicias nuestras no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Con las armas espirituales, el Espíritu Santo, rindiendo el yo, es la única manera para poder desarrollar esa mente de Cristo. Jesús era perfectamente impecable. Aunque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, como lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, nunca pecó ni siquiera por un pensamiento. Sin embargo, Hebreos 5, 8, muy importante, esta parte indica que aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo que Cristo aprendió la obediencia? ¿Cómo sucedió eso? Porque Cristo es Dios. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. Él se la sabía. Él cuando nació conocía la Biblia. No, mi amado. Cristo citaba las Escrituras porque había aprendido las Escrituras, las había estudiado como usted y yo, y por el poder y esa comunión con el Espíritu Santo, él podía responder como escrito está, porque el Espíritu Santo se lo hacía saber. Y vamos a ver lo último. Y ahora vamos a entrar, vamos a leer versículos 5 al 8, vamos a completar la lectura, y esta parte es muy importante y no es cualquier cosa lo que Pablo escribió aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Habló de Cristo, del ministerio de la piedad, de la piedad, de cómo eso se llevó a cabo. No lo sabemos, es un misterio, pero entonces vamos a leer. Allá pueden vosotros este sentir que hubo también en Cristo, la mente de Cristo implantada por el Espíritu Santo en nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira cómo se relaciona esto cuando empezamos a leer aquí con el versículo 3. Tener mayor estima a los demás como superiores a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Cristo es Dios. Se despojó de su gloria, se hizo hombre, como usted y como yo, para ser tentado en todo. Y eso forma parte de lo que vamos a estudiar ahorita, que es más sublime aún. Fue tentado en todo, pero sin pecado, ni siquiera en pensamiento. Ni siquiera en pensamiento pecó Cristo, pero fue tentado en todo. Por amor a ti y a mí, Cristo dejó su gloria para venir a sufrir. Entonces Cristo era totalmente perfecto. Jesús, quien es igual a los otros miembros de la deidad y naturaleza, no solo estuvo dispuesto a hacerse humano, sino también se hizo siervo o esclavo, duolos. Y luego se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. En otro lugar dice que Pablo se hizo maldición por nosotros en Gálatas 3:13. Dios nuestro Creador murió en la cruz para ser también nuestro Redentor y para esto tuvo que convertirse en maldición por nosotros.
¿Cómo podemos entender lo que esto significa? Más aún, ¿cómo podemos tener la misma disposición, humillarnos, sacrificarnos por el bien de los demás? Recibiendo el Espíritu Santo y que Él lo haga. Porque yo no voy a querer hacerlo. Primero yo, segundo yo y después yo. El carácter del enemigo, el espíritu de las potestades del aire. Como dijo Pablo en Efesios capítulo 6, que tenemos una lucha no contra sangre y carne, sino el espíritu de las potestades del aire quiere exaltar el yo y quiere que tú exaltes el yo. Eso es lo que Él te pide, es lo que Él quiere que hagas. Pero ¿cómo vas tú a sufrir? Entonces estamos bombardeados constantemente para no tener la mente de Cristo, que es una vida de entrega, sino para exaltar al yo. Entonces viene la guinda de la torta, la autoestima. Entonces vemos en la palabra que dice, y el corazón engañoso, que debemos amar al prójimo como a ti mismo. Entonces ahí viene la respuesta automática, y lo dice la Biblia. Si no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo yo amar al prójimo? Tengo que tener mi autoestima. Mi autoestima es muy importante, porque si yo no tengo amor por mí mismo, no puedo darle amor a nadie. Engañoso el corazón más que todas las cosas, ¿quién podrá comprenderlo? Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Sí, mi amado. Cristo va a ser exaltado hasta lo sumo y toda rodilla se doblará. Él se humilló hasta lo sumo. Si Cristo hubiera tenido autoestima, cuando se dio ese concilio celestial, hubiera llegado tal vez a una conclusión. Mira, Padre, yo creo que hay que lanzar un rayo, destruir ese planeta y hacemos uno nuevo. Con otro hombre, otro Adán, y que le damos mayor fortaleza para que soporte la prueba. Y ya. Y los ángeles que están viendo todo esto le borramos la mente. ¿Podría haberlo hecho? Es Dios. Nada es imposible para Dios. Pero no. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a la creación, por amor a los ángeles. Recuerden que Dios está en juicio. Eso no lo habíamos explorado en esta lección. Dios está en juicio. Porque Satanás dijo que el carácter de Dios no es amor, sino que Él quiere que lo sirvan y somete a sus criaturas a leyes que no pueden cumplir. Entonces Dios está en juicio. Entonces, para demostrar Dios su amor, dio a su Hijo. Un espectáculo para el universo entero, los ángeles, los seres de otros mundos y a nosotros. El mismo sentir de Cristo, el cual siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjense que es paso. O sea, Él no quiso robarse la forma de Dios. Era suya, pero la entregó. Entonces, cuando hablan aquí, no es de la naturaleza, sino lo contrario. Siendo en forma de Dios, Él es Dios. Pero se quitó y no quiso retomarla a la fuerza. Podía haberlo hecho. Entonces, es un contraste entre Cristo y Satanás lo que hay aquí en este versículo. Mientras que Satanás quiso usurpar la forma de Dios, Cristo, teniéndola, la cedió. Se despojó de su gloria para hacerse hombre de carne y hueso, el misterio, una vez más, de la piedad, para hacerse un hombre de carne y hueso y venir a morir por ti, por mí. Haciéndose obediente, siervo, hasta la muerte, y la muerte más humillante de la época. Muerte de cruz, eso ya estaba. Recordemos que Dios es atemporal y Dios ve el fin desde el principio. Ya estaba definida la muerte de Cristo. Muchos nos hemos preguntado, ¿pero qué pasa si Israel no hubiera fallado? Hubiera sido Cristo sacrificado por un sacerdote en el templo. Pero no, mi amado. No es que estaba predestinado así, sino que ya Dios sabía cómo iba a ser. Por eso es que se levanta la serpiente en el desierto y después Cristo lo dice a Nicodemo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Un tipo que se vio allá,
en el desierto porque estaban siendo mordidos por serpientes ardientes. Y entonces Dios le dio la solución a Moisés. Cuando Moisés clamó, Señor, ayúdame porque la gente está muriendo. Hazte una serpiente en un asta de bronce y todo aquel que la mire vivirá. Fe. Sería que era suero antiofídico lo que tenía la serpiente de bronce, cuando lo veía se activaba, ¿no? Serpiente, veneno, muerte. La serpiente antigua, diablo y Satanás. Veneno, pecado, muerte. Tipo, antitipo. Cristo murió. El veneno lo afectó, pero no el veneno que él había recibido, que él había tomado, sino el veneno que yo le aporté. Por eso es que cuando yo veo sus sufrimientos y su pasión, me constriñen a mi corazón, porque esos clavos, esa cruz eran mías y eran tuyas, porque tú sí pecaste. Yo sí pequé, soy culpable de la muerte de Cristo. Soy culpable. Y ahora el amor de Cristo me constriñe porque Él me amó de tal manera que dio su vida por mí. Y ahora entiendo cómo cuando se derrame su amor en mí, Él podría capacitarme para ayudar la vida por otros. Porque es Él, es su amor, el amor ágape en mí. Mis amados, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones y nos constriñe para amarnos. ¿Dónde está el cumplimiento de la ley? Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 9, para que lo veamos aquí. Claro. La Biblia, amados, la Biblia. La Biblia se explica a sí misma. Un poquito aquí, otro poquito allá. Isaías 28, 10. Romanos 13, capítulo 20. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no juzgarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es el amor de Dios lo que nos permite tener la mente de Cristo. El Espíritu Santo trabajando en ti y en mí. Ya dije los versículos anteriormente. Gálatas 20, Colosenses, no recuerdo ahorita el versículo, donde se encuentra, pero es eso. Ahora entramos a una parte más solemne todavía. Porque Cristo se despojó a sí mismo, pero no dejó de ser Dios. No se aferró, no lo agarró, no quiso usurpar ser Dios en esta tierra, porque era necesario que se hiciera carne y sangre para venir a morir por nosotros. Vamos a leer estos versículos porque son bien interesantes y vamos a sacar una conclusión. Romanos capítulo 3, versículo 8, perdón. Capítulo 8, versículo 3. Pero voy a leer desde el 1 para que tengamos el contexto. Todos sabemos que el capítulo 7 de Romanos trata de un hombre que quiere hacer el bien, pero no logra hacerlo. Porque lo voy a leer más adelante, lo voy a nombrar más adelante en Romanos, en el versículo 21 del capítulo 7, él dice, así que queriendo hacer el bien, hallo que hay una ley que está en mí, que el mal está en mí. ¿Okay? Hay una ley en su cuerpo, que es la naturaleza, que lo lleva a hacer el mal. ¿Okay? Y él quiere hacer el bien, pero no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere hacer. Entonces hay una ley en su mente, que es la ley de querer hacer el bien con sus fuerzas, pero nunca lo va a lograr porque en el versículo 14 ya Dios había dado la clave y le había dicho que la ley es espiritual, no carnal. En cambio este es carnal, vendido al pecado porque quiere luchar con su fuerza y en nuestra fuerza nunca vamos a vencer.
Por eso es que esa ley domina su mente, su cuerpo, y termina haciendo el mal. Y no puede hacer lo que quiere hacer en la mente. Entonces las capacidades inferiores terminan dominando a las superiores. La naturaleza inferior a la superior, que es la mente. O sea, porque de aquí deben partir los impulsos que dominan el cuerpo. No de aquí para dominar aquí. Y si usted piensa que esto es algo muy lejano, ¿qué sucede cuando le provoca un dulcito, una torta? Usted termina accediendo a ese deseo. ¿Dónde surgió ese deseo? Aquí. Aquí. De aquí se estimuló aquí y fui y lo hice. Entonces no es tan difícil entender esto. Si yo lucho con mi mente, no, pero es que una tortica, una vez al año no hace daño. ¿Ves? Entonces sabemos lo dañino del azúcar. Ok, entonces sigamos. La ley espiritual, y culmina este capítulo diciendo el hombre miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y empezamos el versículo 1. Ahora pues, del capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, luchando con la carne, con sus fuerzas, sino conforme al Espíritu. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo que te hace tener la mente de Cristo. Armas espirituales y no carnales. Nuestra milicia es espiritual y no carnal. ¿Ok? Porque la ley del Espíritu, versículo 2, David en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Aquí está la clave. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era la ley que dominaba? La ley del pecado. Mi naturaleza. Y aquí viene el versículo. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la tortica, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿en qué? En semejanza, no en igualdad, en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer, aquí en el canal hay un estudio completo de Hebreos. Hay una checklist, se la recomiendo que vayan y la vean. Vamos a leer del versículo 14 al 18. Así pues, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿los hijos de quién? Los hijos de Dios. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Clave, a la descendencia de Abraham. ¿A quién? A los hijos de Dios. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Los que creen en la promesa. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Los que lo son según la carne? ¿Según la sangre? No. O sea, que ese Israel literal que está allá, que están a punto de entrar en una guerra con Irán nuevamente, que eso está a punto de prenderse porque viene el fin, Cristo viene, Maranata, Cristo viene, como siempre les indico, no es nada, no tiene nada que ver con esto. Y si usted lo quiere creer, bueno, créalo. Pero la descendencia de Abraham son los que creen a la promesa. Los verdaderos israelitas son los que creen a la promesa. ¿Cuál es la promesa? Los que creen a Cristo. Entonces, Cristo vino a socorrer a estos que creen a la promesa. ¿Ok? Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, versículo 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es clave. Romanos 8:3. Por cuanto lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza a los hijos de Abraham,
hizo que se hicieran semejantes en todo, semejante, no igual. ¿Por qué la Biblia es explícita en hacer esta diferencia entre semejante y no igual? Porque si yo digo igual, no estaríamos haciendo Dios. Porque Cristo es Dios. Nosotros no podemos ser Dios. Eso fue el engaño satánico. Si coméis del fruto de la ciencia del bien y del mal, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Miren cómo la Biblia enlaza todo, mi hermano. Cuando usted cree tener la facultad de saber lo que es bueno y malo, está siendo su propio Dios. El único que define bueno y malo es Dios, porque Él es el único perfecto. Y podríamos poner ejemplos aquí, pero no, ya el tiempo da mucho tiempo ya. Ok, entonces en todo semejanza. ¿Para qué? Para cuanto Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Finalmente, el mismo Hebreos capítulo 15 y 16, vamos a leerlo desde el 14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa esto? Mi amado, que cuando estamos en Cristo, como decía, en el Espíritu y no en la carne, el hombre nuevo. Por eso es que si no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. La carne va a querer dominar, pero esa carne queda sometida al poder del Espíritu, porque yo le cedo el yo al Espíritu Santo. El amor de Dios derramado, una comunión estrecha con Cristo. Entonces, cuando viene la carne a querer la torta, que me lo mandó del estómago, el impulso al cerebro, viene el pensamiento que contraría la ley de Cristo. Esto es un simple ejemplo, ¿ok? Puede ser una cosa mucho mayor. El pensamiento, aquí, en la mente, lo proceso. Cristo ya fue tentado en esa tentación. ¿Y a dónde voy? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ayúdame. Quiero hacer esto o aquello porque la carne me lo pide. Ya tú venciste. Vence en mí. Es tu victoria, no es la mía, porque esta lucha es espiritual y mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo conocimiento que se levanta. Bueno, me confundí ahí. Vamos a ver otra vez. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Armas espirituales, el Espíritu Santo, Señor, al trono de la gracia. Ayúdame, porque quiero hacer esto, aquello, el cuerpo me pide esto. Ir a la fiesta, una bailadita, eso no hace mal, despacito, eso no le hace mal a nadie. Ojalá que no haya un malintencionado por ahí que me saque una foto, me saque un video y lo ponga en las redes. Estoy en una reunión familiar. No, mi amado, eso es la carne que pide hacer eso. Porque el Espíritu lo va a llevar a lo único que el Espíritu sabe hacer, darle gloria a Dios. Porque para eso fuimos creados, todos los llamados por su nombre, Isaías 43:7, para la gloria mía los creé, los formé y los hice. Eso es lo único que debería estar en esta mente. ¿Cómo glorifico a Dios hoy? ¿Cómo lo glorifico en este momento? ¿Cómo lo exalto delante de esta poca gente, delante de este poco de gente?
Y ese debería ser nuestro pensamiento constante. Porque esos son los pensamientos que el Espíritu pone. Pero ¿se logra cómo? Teniendo una vida de comunión con Cristo. Porque eso es lo que procuraba Cristo. Servir para que los hombres vean vuestras buenas obras y el Padre sea exaltado en los cielos. Gloria a Dios. Entonces, mi amado, la ley es espiritual, nosotros somos carnales. Entonces, el misterio de la piedad, como Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Eso no lo sabemos. Tal vez no se ha revelado allá, pero como dice Deuteronomio 29, lo revelado es que Cristo, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, cosa arrebatarla, sino que tomó forma de hombre. Y no solamente de hombre, se hizo siervo. Y siervo obediente hasta la muerte de cruz. Y lo fuerte es que por medio de los sufrimientos fue que aprendió la obediencia, como lo leímos en Hebreos 5:8. Ahora, semejante no igual. ¿Cuál es la diferencia? Para que no nos creamos Dios. ¿Y por qué Cristo se pudo vencer y nosotros? ¿No? Vamos a leer Lucas, porque aquí está la clave, Lucas capítulo 1, versículo 35. Bueno, que aquí mismo lo dice. La misma lección lo recomienda leer, pero esta es la clave. ¿Okay? Esta es la clave. Cristo no venció como Dios la tentación, la venció como hombre, en tu naturaleza y en la mía, con las facultades superiores dominadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque aquí lo vemos, 1:35 dice. Bueno, lo voy a leer desde el 34. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, porque le había dicho que iba a concebir. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Entonces Cristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a Nicodemo? Es necesario que nazca de nuevo, porque el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo nació Cristo? Nació del Espíritu. Entonces Cristo no necesitó nacer de nuevo para poder vencer. Tu naturaleza, mi naturaleza, nuestra misma naturaleza, pero nacido del Espíritu. Nosotros no podemos vencer hasta que no hayamos sido nacidos del Espíritu. Bueno, ni siquiera podemos vencer. No podemos dejar que Él venza en nosotros hasta no haberle cedido nuestra voluntad a Él. Porque es Él el que vence, porque fue el que venció. El misterio de la piedad. No vamos a ahondar más en esto. Solamente fíjense en algo. Si Cristo dice que fue tentado en todo, pero usted es tentado en algo, sobre lo cual Cristo no fue tentado porque él era distinto a usted. Distinto. No solamente que tenía hambre, que le daba frío, o sea, cuando se aplica a la naturaleza carnal, no, lo que pasa es que él se hizo carne y sangre y le daba hambre, le daba frío, pero poder haber pecado no, eso era imposible porque él era Dios. Si eso fuera así, entonces Mateo 4 no debería estar escrito allí, porque ¿para qué tentar a alguien que no puede caer? Entonces, si a usted se le pide vencer en la tentación, como Cristo venció, pero es tentado en algo para lo cual Cristo no fue tentado porque no tenía su misma naturaleza, o sea, no había tendencias desde el interior, eso es lo que quiero decir. Si Él es distinto, entonces usted tiene que hacer algo que ni Cristo pudo hacer. ¿Será eso bíblico? Y aquí los dejo con esta reflexión y con esto cerramos. Sabemos que en el Getsemaní ya se estaba siendo oprimido Cristo por el pecado. ¿Sí?
en el Getsemaní. ¿Y qué sucedió? Cristo le oró al Padre 3 veces, sudaba gotas de sangre por la angustia de la separación del Padre. Pero ¿de dónde salía su agonía? ¿De lo exterior, que lo estaba presionando todo ese pecado? Eso le hacía, todo ese peso le hacía sudar sangre. No, mi amado. La angustia interior que lo estaba matando, su cuerpo. Cuando se hizo pecado. Cuando se estaba haciendo pecado. Su cuerpo clamaba y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Ese es lo que nosotros debemos tener, la mente de Cristo. Unidad con humildad. Unidad mediante la humildad. Cristo es nuestro ejemplo perfecto en todo, porque Cristo es como usted, como yo, bueno, ya en este momento eres glorificado nosotros. Cristo tuvo su misma naturaleza y la mía, y eso es lo que acabamos de estudiar, sublime. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es tuya, mi Señor. Gracias te damos una vez más, porque aunque no entendemos completamente el misterio de la piedad, sabemos que podemos confiar en ti, porque tú fuiste tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. La naturaleza superior dominó a la inferior. No pecaste ni siquiera en pensamiento, porque estabas sometido constantemente al Espíritu Santo, vivías totalmente en el Espíritu, porque naciste en el Espíritu. Una vez que nosotros nacemos de nuevo, tú puedes reproducir tu vida en nosotros, y es lo que anhelamos. ¿Para qué? Para que esta parte de la vida se cumpla en nosotros y tú puedas venir, porque deseamos ir a casa, Señor. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad, y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente para que la mente de Cristo sea reproducida en nosotros. Oración que hago no por méritos, sino en el poder y en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Humildad, tener al otro en mayor estima que tú. Pero eso es solo algo que solo lo logra Cristo en ti. Por ti mismo no lo intentes, porque no lo vas a lograr. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.